Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Colosio es más que el candidato del PRI a la presidencia de la República que fue asesinado el 23 de marzo en Tijuana. Es quien revolucionó el sistema político mexicano con sus propuestas de un nuevo Estado preocupado por la ciudadanía. Para el especialista en política, el discurso que dio Luis Donaldo Colosio Murrieta el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución concentra el zumo de los pensamientos colosistas, los cuales ya venía diciendo desde hace meses. Él tenía varias gentes que participaban. Yo inicialmente participaba en ese grupo de discurso. Después, ya por la responsabilidad que tenía, me era imposible estar metido en el discurso. Pero él era el que pergeñaba las grandes ideas y luego iban poco a poco acercándose a lo que él quería. Ese discurso se quería que fuera un discurso tipo el I Have a Dream de Martin Luther King, y con muchas cosas similares a las de Kennedy también en su discurso de apertura como presidente de los Estados Unidos. Era ese tipo de discurso. Era un discurso que quería mostrar lo que Colosio pensaba sobre el poder, ¿no? Sobre su relación. Él hablaba muy bien de cómo se ubicaba él ideológicamente, ¿no? Es un orgullo tener el origen de la revolución, pero ya la legitimidad del PRI no está basada en ser el heredero de la revolución, sino en la conquista diaria del voto con la gente, ¿no? El poder tiene que transformarse, porque el poder que no sirva para que la gente sea feliz, pues es un poder que no tiene sentido, y por eso hablaba de la reforma del poder, de un presidencialismo apegado a la letra de la Constitución, una separación de poderes con un fortalecimiento del poder legislativo y del poder judicial, y una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, donde las iniciativas de la sociedad fueran impulsadas y atendidas por la gente. Esa era su visión del fortalecimiento del poder. Amador Rodríguez Lozano señaló que el discurso es actual, por lo que es una erupción de una nueva generación en la política mexicana. Porque no era el clásico político que hace toda una carrera política en la que pues tiene que obedecer todas las reglas del sistema, se brinca todo ese tipo de circunstancias. Y era un hombre formado en las escuelas públicas y con una visión Él estudió en los Estados Unidos y luego estudió una maestría en la Universidad de Alemania. Él estudió en Alemania. Entonces, ya desde ahí hay un enfoque distinto de las cosas. Él quiso que en este discurso efectivamente tener una visión del México que él tenía, porque veníamos de un México muy cerrado a pesar de todo, ¿no? 88 fue un quiebre del sistema que mostró que había que cambiar en una serie de cosas, el PRI, el gobierno, la relación con la sociedad, la economía. Entonces él sí visualizó eso. Para Amador Rodríguez Lozano, el discurso del 6 de marzo sigue estando vigente porque nadie lo intentó cumplir. Cedillo habló solamente de Colosio algunas primeras veces, ¿no? Y después lo borró del mapa, entendible desde el punto de vista de que finalmente él era el candidato y no el que había muerto. Y su pensamiento, si bien coincidía en algunas cosas, no coincidía en muchas otras cosas, sobre todo que Cedillo no conocía al PRI. En el fondo, Cedillo detestaba al PRI, ¿no? Porque no lo conocía, no lo había vivido. Era al revés, Colosio había vivido el PRI y lo había transformado o intentado transformar desde dentro. Tenía una visión distinta del gobierno. Entonces, no sigue su pensamiento Cedillo, sino trae su propia agenda, entendible. Hace cosas importantes como la reforma del Poder Judicial, que en 2004, que es la que ahorita hace que tengamos un Poder Judicial muy fuerte, pero no incide en los otros
temas. Rodríguez Lozano explicó que luego llegó Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006 y se le dio el voto para que cambiara el sistema, pero no lo entendió y creyó que podía hacer que el país fuera nuevo a partir de él. Calderón tiene más visión de las cosas, ¿no? Pero trae una ideología distinta, por lo tanto 2006, 2012 tampoco. Y entonces tenemos que llega Peña, ¿no? Hace algunas cosas que son, creo yo, importantes, otras no, son hasta contradicción. Y entonces por eso es que el pensamiento sigue siendo vigente, ¿no? Porque no se le dio continuidad. Para Rodríguez Lozano, ese era el pensamiento de mucha gente, pero Colosio tenía una gran lealtad al presidente como institución y una gran lealtad a Carlos Salinas de Gortari como amigo. Entre nosotros a veces había críticas por alguna razón y las acallaba inmediatamente. Sin embargo, en el discurso sí quiso ser crítico, tuvo que ser crítico del sistema, porque ya le correspondía a él ser el presidente de México, no a Salinas. E incluso quita en una de las revisiones del discurso, él había puesto una frase referente a Salinas, pues, como el presidente Salinas, y Colosio la elimina del discurso, pero la elimina del discurso porque en esos momentos ya no es Salinas es decir, no tiene por qué recabar o recoger todo lo malo que Salinas había sembrado. Se va a beneficiar de lo positivo, pero es una nueva etapa, ¿no? Y así lo asume, sin deslealtad, pero es una nueva etapa. Como Ruiz Cortines en su momento critica la corrupción de Alemán, ¿no? Y critica una serie de cosas de Alemán, o como Ávila Camacho de Cárdenas, ¿no? O en su momento, pues distintos, sin ser desleales, pues ya es una nueva etapa. Entonces, no hay un quiebre con Salinas en el sentido personal ni institucional. Hay una nueva voz que pretende ser quien coordine los esfuerzos del 94 al 2000 y que les plantea una serie de retos de lo que él siente que es o debe ser el próximo sexenio, ¿no? Se ha magnificado mucho si el discurso del 6 de marzo fue la base para que lo asesinaran. Yo creo que esa es una especulación que no tiene ninguna base, ningún contenido, ¿no? Señaló que debido a su habilidad de comunicarse con la gente, pensaba que Luis Donaldo Colosio Murrieta tenía largas pláticas con sus colaboradores, pero no, era hombre de pocas palabras, muy reservado y a veces respondía con monosílabas. Colosio era un hombre serrano de la Sierra de Sonora, era de pocas palabras, era dado a ser muy reservado, no hablaba mucho, a veces parecía como si fuera una gente que no habla español, esto así, ¿no? Entonces te decía 2, 3 cosas y ya. No era de los que se ponía a platicar contigo de grandes anécdotas, sino que te decía las cosas. A veces había una especie de don de comunicación entre las gentes más cercanas a él, y él decía cosas que no las completaba, pero tú ya sabías lo que te estaba pidiendo, ¿no? Por ejemplo, un día me invita, le fue a dar posesión al candidato a Colima a gobernador, Carlos Lamadrid, y me dice que lo espere en el aeropuerto porque ahí se va a una cena. Entonces llega de Guayabera y entramos ahí a un cuartito que tenía en donde antes era el hangar del PRI, que ya ahora ya los movieron todos a Toluca, pero antes estaban en el aeropuerto internacional todos los vuelos privados, y se empieza a cambiar, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo te sientes? Entonces obviamente yo entendí que me decía ¿cómo te sientes? No de cómo me sentía anímicamente o cómo estaba de salud, sino me estaba preguntando si creía que yo podía competir con éxito por una diputación federal por
por Tijuana, ¿no? Dijo que Colosio fue uno hasta en el momento que entendió que podía ser candidato a la presidencia de la República y era un hombre que le gustaba la declamación. Entre nosotros en broma y broma le decíamos, oye, ya hay que decirle que ya no recite la Chacha Micaila, ¿no? Porque era de los que le gustaba ese tipo y ¿por qué me quité del vicio? Y ese tipo de cosas, pero ese era Colosio antes hasta que él empezó fue presidente del Comité Nacional del PRI y hubo una transformación de Colosio, y dejó de ser ese Colosio que pues, todo el mundo conocía en las cenas, en las reuniones como diputado, y empezó a prepararse para ser presidente de México. Y para él pues era un gran reto, ¿no? Y además una gran oportunidad de un hombre venido de la nada, como él decía, de la cultura del esfuerzo, estar en la posibilidad en ese momento de ser presidente de México, lo llevó a cambiar, entre otras cosas. Eso, es decir, creo que las responsabilidades traen ese tipo de cambios en las personas. Entonces, era el mismo, pero ya sabía que su rol era distinto, ¿no? Pues, dejó de recitar la Chacha Micaila. Hasta el pelo, pues, le cambiaron, ¿no? Era un afro tipo, era afro y le decíamos hasta el borrego, ¿no? El borrego entre nosotros, oye, el borrego te llamó, el borrego. El cimarrón, le decía José Luis Lamadrid, oiga, usted que está trabajando con el cimarrón, me decía, véngase acá con Córdoba a pensar el país. Pero de repente cambia, ¿no? El look, el pelo, y entonces, pues, es el Colosio que ya todo el mundo empezó a conocer, ¿no? Rodríguez Lozano era el secretario de Elecciones en 1994. Ese día tenía mucho trabajo, pero llamó a Alfonso Durazo, secretario particular de Colosio, y le pidió que fuera porque iba a ser en su tierra. Además, si no iba, podrían empezar los análisis y especulaciones del por qué no fue. Entonces me mandó un boleto de avión y de última hora me fui en el avión. En el avión pues venía mucha gente que venía de invitado especial. Recuerdo a Queta Basilio en ese avión, un poblano que fue el líder de la CNC y era dirigente campesino, Amador Hernández, y otros más que en estos momentos se me pierden. Llegamos al aeropuerto y yo me fui por mi lado, no me fui con el grupo, ¿no? Y me fui directamente a Lomas Taurinas. Tardó en llegar porque venía de Baja California Sur de La Paz, de una gira que había sido muy, muy exitosa, sobre todo porque estando en Sinaloa le había hablado Manuel Camacho y pues aparentemente había una reconciliación con esa corriente que era algo que le preocupaba a Luis Donaldo y que quería tratar de suavizar. Cuando llegué a Lomas Taurinas me molestó mucho el lugar. Yo no había participado para mí, pero cuando llegué y vi el lugar, no era el lugar más adecuado para el primer acto de Luis Donaldo. Entiendo la significancia que tenía en el sentido que querían meterlo con las colonias. Estuvo pues desde ahí se sentía un ambiente duro. Había un grupo ahí que tenía una manta que decía Camacho, Luis Donaldo, el subcomandante Marcos te vigila, alguna cosa así decía. Recordó que cuando Colosio terminó el discurso, muy emotivo, sobre el compromiso del candidato con las clases sociales más desprotegidas, se bajó y al parecer iba con los maestros al club campestre. Así que Amador Rodríguez Lozano se subió a un camión, recordó que estaba el periodista Ángel Trinidad Ferreira recostado porque le dolía la cabeza. Y entonces yo me subo, se empiezan a subir los demás, Queta Basilio, algunos periodistas nacionales, Federico Valdés ya murió también, y lo veo que viene con el montón ahí apretado y que tiene que hacerse mucho más angosto para pasar por el río, y oigo una detonación, ¿no? Y luego oigo otra, y un amigo mío que se llama Miguel Ángel Islas llega corriendo al camioncito y me dice,
le dispararon a Colosio. Le digo, no, no puede ser, le dispararon a Colosio. Me dijo, ya está muerto, tiene los ojos dilatados, ¿no? Entonces, obviamente la consternación en el vehículo, nos bajamos, obviamente estaba lleno toda la entrada, que nada más era un espacio ridículamente angosto, no había ambulancia, que normalmente un candidato de esta característica trae una ambulancia, lo agarraron entre varios, lo subieron a una como Yukon o como un vehículo bastante incómodo, no recuerdo exactamente, un Bronco, alguna cosa así, y lo subieron y se fueron al hospital. Indicó que cuando llegó al hospital había un desorden total, nadie estaba a cargo de nada. En ese momento agarró el teléfono de la administradora, que era la doctora Guerra. Y le hablé al presidente del partido. Cuando le hablé me conmocionó, no puede ser, me estás engañando, se acaba de pasar. Y le digo, yo creo que el resultado va a ser fatal por el lugar donde fue el balazo, y me dicen que los ojos estaban ya sin vida. Después se comunicó con José Carreño Carlón, quien era el director general de información, y es él quien le dio los datos a Carlos Salinas de Gortari. De medios me dijo, por favor, mantén la línea abierta para que me estés informando cómo está sucediendo. Rodríguez Lozano bajó y vio que continuaba el caos, entonces observó al general Domiro García, encargado de la seguridad de Colosio. Entonces le habló fuertemente y le pidió que pusiera orden. Entonces el castrense reaccionó, sin embargo, a los minutos Colosio fue declarado muerto. Para Amador Rodríguez, desgraciadamente estuvo tan mal la investigación desde el principio que cultivó las especulaciones a que la gente siga pensando que hubo un complot. Todavía no se quitan las dudas de la segunda bala. Aseguró que amigos cercanos han hecho investigaciones muy extensas, por lo que se ha llegado a la misma conclusión, la teoría del asesinato solitario. Todavía está la tesis de que si hay dos abortos o uno, ¿no? Si tú los ves los dos juntos, ¿no? El que presentaron y el que cayó allí en Lomas Taurinas, si tú los pones, pues no se parecen mucho, efectivamente, pero bueno, supuestamente es el mismo. O sea, todos esos errores pues llevan a la gente a creer que es un magnicidio, ¿no? Va a salir como quien mató a Kennedy, ¿no? Un sector del pueblo determinó que es Salinas, pero según las versiones que yo tengo de César Augusto Santiago y Fernando Ortiz Arana, quien la noche del asesinato los manda a llamar Salinas, está un Salinas totalmente devastado, ¿no? Totalmente inseguro de lo que va a hacer, ¿no? Totalmente desencajado, ¿no? Entonces, al día siguiente cambia, porque bueno, pues finalmente es el presidente de México y tenía que seguir tomando decisiones, pero sí es un caso que no será resuelto, yo creo, nunca, ¿no?